Mil mensajes. Hoy estamos con el número 328 y en este número hay un contenido que vale la pena revisar desde varios puntos de vista, desde el cotidiano, de nuestra vida cotidiana de todos los días, hasta los hechos extraordinarios. ¿Y por qué decimos esto? Porque este número habla de los nacimientos y sobre todo de los renacimientos. Y esto, más allá de lo poético, de lo hermoso que pueda sonarnos, esto del nacimiento y del renacimiento, nos puede traer algunas lecciones, algunas de ellas muy prácticas en nuestra vida cotidiana, luego de que exista un cambio profundo, de que exista un cambio realmente importante, inclusive en muchos casos en donde se acabe una vida como situación, se pueda entonces renacer. Y esto, más allá de lo metafísico, más allá de las ideas que por supuesto respetamos a todo el mundo, desde el mundo de la reencarnación, por ejemplo, que sería un renacimiento o una resurrección católica, vamos a enfocarlo mucho más cotidiano. Ese hecho, por supuesto que no vamos a hablar del renacimiento de una vida como tal, pero pueden existir renacimientos cotidianos, renacimientos diarios, y que son producto de los profundos cambios internos desde el punto de vista físico, psicológicos, emocionales, sociales, culturales, espirituales que tenemos los seres humanos. Y cuando nos damos cuenta de nuestra capacidad para renacer, para volver a nacer, nos damos cuenta que realmente significa muchísimo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos damos cuenta que el nacer es comenzar a vivir una vida, es el momento en el cual una estructura que generalmente toma nueva forma y se llena de funciones, está emergiendo en el mundo natural. Ahí hablamos de nacimiento y podemos hablar de nacimientos desde las estrellas o del mismo nacimiento del universo para concebirlo más grande, hasta el nacimiento realmente de una minúscula estructura que podría ser, a nuestro entender, podrían ser cualquier organismo unicelular, y ahí hay un nacimiento, hay una aparición de algo que existe, por ejemplo una estrella, que no hemos probado que tienen vida, pero que existen. Es el nacimiento de una vida que es realmente muy hermoso y lo constatamos nosotros, y el nacimiento, que esto puede ser muy interesante como el tercer elemento del ser, el nacimiento de una conciencia. Y esto es bien interesante en nuestro punto de vista, en el cual nosotros, los seres humanos, que existimos en este mundo natural y que además tenemos vida, tenemos ese milagro del orgánico en nuestras estructuras que nos genera la capacidad de cumplir funciones. Si a estos elementos le mezclamos la conciencia, es decir, el darse cuenta de que se existe y de que se vive, entonces comenzamos a comprender muy bien, a entender y a comprender el momento en que se puede entonces, además de nacer, se puede renacer. Y esta es una de las capacidades más hermosas que tiene el ser humano. Quizás la ponemos en el mundo de la vida, por supuesto, pero en el mundo de la conciencia, eso que le da unas características muy especiales a esa estructura que tiene además funciones, que vive, que tiene una energía muy particular, que cumple con algunos elementos, pero que además existe. Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto de renacimiento,
podemos aplicarlo muy bien a cualquier situación en la que el ser humano hace un profundo cambio de sí mismo a través de la conciencia, a través de lo que vive en su conciencia, de lo que está, de saber dónde se está y de asumir, por supuesto, al asumir nuevos valores, al asumir y el entender nuevos conocimientos, al tener además nuevas emociones, al cambiar la vida emocional, inclusive al vivir situaciones sociales y culturales nuevas, ese ser humano está renaciendo. Y esto yo creo que es uno de las fortalezas, yo diría, y agregaría, uno de los privilegios que tenemos como seres humanos, esa capacidad para renacer, esa capacidad para comprender que aunque este que les está hablando aquí es el mismo de los mensajes anteriores y de los mensajes posteriores, sin embargo, en este momento es un momento de renacimiento, es un momento en el cual a lo mejor, probablemente y favorablemente, al hacer estos mensajes, yo mismo estoy dándome cuenta de muchísimas cosas que antes no tenía en conciencia, y aunque podían estar en mi conocimiento, no estaban conscientes, y que al tomar conciencia de ellos, entonces me da la oportunidad de dejar el Roberto anterior y tomar un nuevo Roberto con una conciencia diferente, ojalá que sea mejorada, perfeccionada. ¿Por qué? Porque en ese momento dejé de ser el antiguo probablemente ya no está, pero estoy encontrándome al Roberto nuevo, a ese Roberto que ha renacido, a lo mejor con, y lo repito, que son 4 elementos muy importantes, a lo mejor renací a través de los valores, de darle importancia a un valor que antes no tomaba ni siquiera en cuenta o no sabía que existía, a través de un conocimiento más profundo de la realidad que a lo mejor me hace comprender el todo de una manera distinta, a través de nuevas emociones y de un nuevo sentimiento y de una nueva predisposición y actuación afectiva ante determinadas cosas, y finalmente un renacimiento también, que muchos nacen del hacer cosas, de la conducta que hago, que hasta hace poco no hacía porque no sabía que podía hacerlo o porque no había aprendido a hacerlo. Esto, y yo creo que es la profundidad de este mensaje. Si usted se topa con este mensaje, pregúntese cuántas veces ha nacido probablemente como un ente nuevo en alguna área de su vida, pero sobre todo, y creo que es la parte fundamental del mensaje, cuántas veces usted ha renacido, siendo el mismo, con un pensamiento, unos valores, unas emociones y unas conductas y un comportamiento diferente. ¿Cuántas veces le ha pasado? Yo creo que al comprender esto, comprendemos muy bien el concepto del cambio, ese cambio permanente en el universo, ese cambio que hace que las cosas nunca sean la misma. Muchas cosas entre el nacimiento y el renacimiento, muchas cosas no mueren, pero no siguen siendo igual que ayer. Y eso lo podemos interpretar entonces como un renacimiento. Y eso es una de las cosas, repito, para terminar este mensaje muy profundo, que ojalá me haya sabido explicar, que es realmente ese mensaje del privilegio que tenemos los seres humanos al tener conciencia, al tener esa mente para poder comprender nuestra ubicación, nuestra propia ubicación en nosotros mismos, en nuestro ambiente y quizás también en nuestra capacidad de ser energía y de ser energía
pensante. Yo creo que este mensaje es realmente muy hermoso y lo dejo con este cuadro de Luis Obando. Estamos viendo dos de los tres elementos que lo componen. Esto se llama Huellas del Amor, este hermoso cuadro de Luis Obando, que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Queda en la segunda transversal de la Florida, cruce con la avenida Los Mangos, y ahí usted va a encontrar una esquina blanca, una esquina llena de rejas blancas y toldos blancos para que usted pase, se detenga y disfrute mucho del arte que usted va a encontrar en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, cruce con segunda transversal de la Florida, en la esquina blanca, y realmente los dejo con este cuadro, esta obra de Luis Obando, para que usted piense el nacimiento y el renacimiento. ¿Cuántas veces renace usted y quizás ni se da cuenta? ¿Cuántas veces sus cambios son tan profundos que usted mismo hay veces que ni se conoce? Porque ha renacido. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.